placer para estar nuevamente en la casa de Fopea, esta vez así mediante computadora por medio, pero bueno, también nos da la posibilidad de estar al lado de Rosenthal o de Marcelo. A Rosenthal lo he escuchado tantas veces como asistente que un poco me da pudor estar al lado suyo exponiendo. Así que bueno, un placer y muchas gracias. ¿Por dónde arrancar, no? Vamos a contar, si quieren, a partir de, por así decirlo, la teorización que nos contó Rosenthal y Marcelo, que son dos casos absolutamente paradigmáticos y muy cercanos y a su vez como muy tangibles de lo que es digamos, el acoso de los grandes líderes políticos a la prensa. Yo podría pasar a una cuestión, si quieren, más fáctica y contarles mis experiencias de lo que sucedió, lo que me sucedió, digamos. Y si yo les cuento los hechos que me sucedieron, y si las estadísticas no fallan, somos más o menos unos 60 participantes en este momento, 30 dirán que soy un mentiroso, y 30 dirán, qué barbaridad, ¿no? Y a 30 no les importará demasiado que yo les muestre, digamos que, por ejemplo, que me robaron desde el disco rígido, la computadora, el termo, el mate, mis raquetas de tenis, y todo, absolutamente todo lo que ustedes se imaginen que he dejado en la camioneta en los últimos 2 años. Pero a 30 no le importará demasiado eso. Es más, dirán que soy aún más mentiroso porque yo nunca jugué al tenis y resulta que me robaron 2 raquetas de tenis. Un día, les voy a contar algo, el año pasado, en julio, un sábado a la mañana me puse a escribir una nota que tenía que escribir para el diario, que quería escribir para el diario, y me siento a trabajar y me largué a llorar solo en mi casa. ¿Por qué? Porque en ese momento traje mi mochila, que era una mochila que había sacado de algún rincón porque la mía me la habían robado. Traje la computadora del diario, pues ya no tengo más PC porque me las han robado todas, no tengo más computadoras, perdón, no tengo más notebook, me las han robado. Traje un termo nuevo, traje un mate nuevo, no tenía absolutamente nada, nada, nada en mi poder de lo que tenía hacía un año. Nada. Me senté a trabajar y a tomar y a hacerme mi mate para escribir, no tenía nada, nada. Todo me lo habían robado. Ahora, como les digo, para 30 de ustedes, yo seré un mentiroso. Entonces, como que abandoné eso y dejé, digamos, y trato de convivir con esa parte que, si quieren, les cuento, digamos, como último dato estadístico. En febrero me robaron 3 veces antes de la pandemia. Luego frenaron. Yo soy uno de los grandes beneficiados de la pandemia, porque como que se frenó un poco ese ímpetu, pero en febrero me robaron 3 veces. Entonces digo, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a qué fenómeno estamos? ¿No? Yo podría contarles, como les digo, mis experiencias. Todos más o menos, la gran mayoría de los que estamos aquí somos argentinos, conocen perfectamente todo lo que sucedió a partir de aquella publicación que hicimos allá por agosto de 2018. Quizás podría meterme, digamos, en esa cuestión de dónde está la causa, pero en principio tenía intenciones de tratar de que entendamos juntos cuál es el fenómeno que se esconde detrás de todo esto, ¿no? Y me parece que, digamos, en el fondo hay una pelea muy, muy grande, como yo les decía recién, posiblemente a la gran mayoría de ustedes no me crea de lo que estoy diciendo, pero, digamos, si las estadísticas, como digo, son verdaderas, la mitad no me creería más o menos. Lo real es que, digamos, me parece que hay como una pulsión muy fuerte entre lo ficticio y lo real, ¿no? Que se da, y obviamente se da también en la batalla del periodismo, ¿no? Me parece como que yo he leído bastante sobre la denigración de los hechos a la que nos somete si quieren, como la actualidad, ¿no? O la dinámica del poder, ¿no? A nosotros hay una denigración muy fuerte, no solamente de la opinión, que uno puede o no estar de acuerdo, sino de los hechos, ¿no? Se ponen en duda los hechos, y para los periodistas es un desafío muy grande. Yo quiero, en una época cuando trabajábamos mucho más junto con Claudio, allá en la redacción,
yo era uno de los tipos de los personajes que alguna vez me llevó a dar una exposición en Washington, cuya conclusión todavía no la logré entender, porque no sabía cómo arribar a una conclusión, pero yo fui jefe de economía durante muchísimos años en La Nación cuando cubríamos las estadísticas del INDEC. O sea, una parte de nuestra cobertura era cubrir la mentira, ¿no? Como forma de comunicar los datos de la economía. El INDEC, para Rosenthal, Marcelo y quienes no son de acá, es el Instituto de Estadísticas Argentino, que estuvo intervenido y salían estadísticas falsas. Y yo era uno de los que tenía que cubrir la estadística falsa con un desafío gigantesco. ¿Cómo se cubre desde un medio como La Nación, por ejemplo, que tenemos, como que somos en algún punto generalistas, la noticia de un organismo que era una usina de mentiras? Pero además, digamos, no era algo que se daba subterráneamente. Todos sabíamos que era mentira la estadística que salían de ahí, y yo tenía el desafío de ver cómo titulábamos, ¿no? Entonces, bueno, damos el título y después le damos un análisis al lado, poniendo como en perspectiva o condimentando, salpimentando un poco esa estadística, que todos sabíamos que había una convención en Argentina de que eran mentiras, y lo tuvimos que cubrir durante unos 7, 8 años, ¿no? Pero en realidad lo que les decía, como que hay como todo el tiempo una disputa entre lo ficticio y lo real, ¿no? Sin duda que todos creemos que lo ficticio es lo que está elaborado, lo que está mentalmente elaborado, y obviamente que lo real es lo que ocurrió. Y también les podría decir que dentro de lo ficticio también hay una categoría más, que creo que es la que más nos afecta a los periodistas, es que no es que solamente ha sido elaborado como algo artificial, sino que hay un uso pequeño de la imaginación que desvirtúa los hechos, ¿no? Y que toma unos pequeños hechos y los lleva a un lugar de credibilidad, y entonces los presenta desde ahí. Ahora bien, a nosotros nos interesaría, yo soy de los periodistas que más que opinión voy por los hechos. Me interesaría, digamos, rescatar lo real, y que por lo menos sobre esa parte del periodismo haya menos discusión, ¿no? Pero claro, digamos, ¿cómo llegamos a una convención de cuáles son las credenciales para que algo realmente haya ocurrido, para que una historia sea validada por la opinión pública como verdadera, para que sobre esos hechos haya como menos debate, ¿no? O para que todos, si quieren, los 250% de la Argentina dividida, como lo vemos en Brasil y también en Estados Unidos, de una sociedad totalmente dividida respecto de lo que percibe como realidad, ¿cuáles serían esas credenciales que lo certifican? ¿Cómo se hace? Y bueno, cada cual utiliza los métodos que puede. Nosotros tratamos de llegar a la cosa real rodeándola de una cantidad como de atributos que tienen que ver con documentos, con testimonios y demás, pero a su vez todo es descalificado, ¿no? A mí me interesa digamos, entender esto, porque muchas veces me afecta. O sea, yo veo información mía que es falsa, sobre cosas que yo hago, que no hago, y la veo publicada. O sea, yo he estado en lugares donde no estuve, y veo como elucubraciones gigantescas sobre cosas que he hecho que no he hecho, ¿no? Por ejemplo, el año pasado un ex periodista que ahora hace otro tipo de cosas, decía como que yo había estado de vacaciones en París mientras había sucedido una cosa, y yo estaba en el cumpleaños de 50 de mi hermana, con un pasaje que podría haberlo puesto en redes sociales donde quería, que decía que me había ido a La Pampa a festejar los 50 años de mi hermana, y según un pseudomedio, yo estaba de vacaciones en París. O sea, yo he hecho cosas que no he hecho, y que a veces me entero por las redes sociales de cosas que he hecho que no he hecho, y que podría cualquiera llamándome o preguntándome dónde estoy, chequear esa cosa. Pero sin embargo hay una gran parte de la opinión pública, obviamente de la prensa y también de las usinas de los gobiernos puntualmente, que no les interesa llegar a los hechos, ¿no? Entonces, digo, hay algo que tiene que ver con que nosotros no somos omnipresentes. Si fuésemos omnipresentes, si yo fuese omnipresente,
no habría un debate sobre los hechos, porque todos presenciaríamos todo. Entonces lo que hay es una delegación de una mirada sobre algo que sucedió en otra persona, que a su vez lo reconstruye otra persona que tampoco estuvo presente. Yo no estuve presente en todos los actos, en ninguno de todos los hechos de corrupción que denuncié, no estuve presente. Tuve que reconstruir una historia. Y los que estuvieron presentes, que en general detentan el poder, no les digo que son gobiernos, sino que detentan el poder, claramente ocultan o mienten, ¿no? Entonces nosotros los periodistas somos delegados de una función de una parte de la sociedad que quiere saber qué pasó en un determinado momento. Y como les digo, delega, vuelvo a esa palabra, delega en una persona la posibilidad de que le diga qué sucedió en ese momento, ¿no? Todos son hechos pasados, todos son hechos donde el periodista en general no estuvo presente, hay muy pocas cosas donde nosotros somos testigos presenciales, de crónicas que suceden, en general que no tienen ni siquiera que ver con nuestra cobertura. Estamos en un lugar y hay un huracán y nos convertimos en cronistas de ese huracán, pero después, en general, los que estamos en el mundo de la investigación, prácticamente todos, o sea, yo no conozco demasiados casos de presencialidad, somos todos reconstructores de historias que pasaron y en las que no estuvimos presentes, ¿no? Entonces, yo siempre voy a una frase que la tengo pegada en la heladera, aunque no me lo crean, que es de Heródoto, dice: yo no les voy a decir, digamos, si pasó una cosa de un modo o de otro. ¿No? Como diciendo, yo no puedo decirles cómo pasan las cosas. Y voy a partir desde un lugar que querría ser la objetividad, dice él. Pero, siempre hay un pero, como dice mi amigo, no hay mujer sin pero, o no hay hombre sin pero. Pero después de indicar quién fue el primero, o sea, voy a contar la historia, pero después de indicar quién fue el primero en cometer injusticias contra los griegos, dice él, llevaré adelante mi historia. O sea, después de plantar esa bandera, es cuando voy a decir cómo sigue el resto. Y ahí está, digamos, la subjetividad, donde todos nos metemos al contar una historia, porque la objetividad absoluta es muy difícil de encontrarla, y el lugar donde nos empiezan a atacar, ¿no? Es decir, yo voy a decir dónde estuvo la primera injusticia y de ahí voy a construir mi historia. Entonces, por eso es que los hechos también se tornan opinables. ¿Qué sucede con los gobiernos, ¿no? ¿Qué es lo que nos están, que nos está pasando? Que en la aproximación a los hechos, históricamente nosotros, cuando narrábamos un hecho, no competíamos tanto con yo acá no quiero hablar de gobierno, sino como el Estado como proveedor de contenidos periodísticos, ¿no? El Estado era así, muchas veces hablaba o dejaba de hablar, pero no tenía esa posibilidad tan clara que tiene ahora a través de redes sociales, lo que decían recién Alves y Marcelo. O sea, el propio Trump es su propio medio, ¿no? Con su falta de intermediación en su discurso, o lo mismo el propio Bolsonaro, o sea, se convierte en el medio. Entonces nosotros, los periodistas, que finalmente tratamos de llegar a los hechos con aproximaciones, y como les digo, en momentos donde nosotros no estuvimos presentes, competimos con personas que muchas veces sí estuvieron presentes, que se convierten en su propio medio, y que tienen la posibilidad de pasar por encima, a partir de las redes sociales, toda intermediación periodística. O sea, hay presidentes que no contestan preguntas, o sea, que han pasado un mandato sin contestar una pregunta a un periodista. Eso es algo inédito, es inédito. Y en ese punto, los periodistas que queremos contar una historia, estamos en desigualdad de condiciones frente a un poder omnipresente. Antes el Estado por ahí a veces callaba o explicaba alguna cosa, pero hoy habla, plantea hechos que muchas veces no son verdad, no hay posibilidad de cotejarlos, y a su vez están muchas veces planteados por los propios protagonistas, que estuvieron presentes en el momento. Entonces, fíjense la disparidad entre unos y otros, ¿no? A la hora de presentar una historia. A su vez, hay una característica que ambos lo mostraban recién, tanto Alves y demás. La palabra oficial, la palabra del Estado como, digamos, usina de información,
tiene una vara de, si quieren, como de chequeo mucho más baja que la del periodismo. Y eso es algo inédito. Porque, perdón, que había puesto un... Eso es algo inédito, porque en realidad nosotros, los periodistas, históricamente, teníamos que llegar a un nivel de chequeo de la información para presentarla en público y competíamos con un Estado que no mentía, pero ahora, recién lo dijo Rosenthal, 25.000 mentiras del presidente de Estados Unidos, le contó el Washington Post. Entonces, la vara es muy distinta, nosotros pagamos muy caro, y como debe ser, digamos, nuestros errores periodísticos, y la sociedad, básicamente por esta, digamos, por esta casi religiosidad con la que miran los hechos, o con la que se mira la realidad, le permite o le, digamos, autoriza al Estado a mentir desde el estrado. O sea, el Estado como Estado tiene permitido mentir y lo hace. Antes, hace muchos años, el Estado muchas veces callaba, guardaba silencio, trataba de explicar, pero la mentira no era parte de la forma de gobierno, ¿no? Y ahora sí, la mentira y la descalificación es parte de la forma de gobierno. Esto nos lleva, digamos, a que muchas veces las investigaciones, y que básicamente hablan sobre hechos y sobre, digamos, realidades, caen en el mismo lugar que las opiniones, somos descalificados. Igual quienes presentamos todo tipo de, o tratamos de presentar todo tipo de evidencias para no quedar en offside, con quien opina una cosa u otra. Y eso es, bueno, claro, la gente engloba el periodismo en algo, ¿no? Pero a mí, digamos, la cosa que me lleva es la enorme, si quieren, como disparidad entre unos y otros. El periodismo tiene una enorme potencia, pero el Estado mintiendo con la anuencia de la gente para que mienta es mucho más potente. A mí me pasa a diario que yo leo cosas que hago o que no hago, que en realidad cosas que hago que no hice, ¿no? Y veo siempre el emisor de ese discurso. En este momento, por ejemplo, yo tengo frente a mí alrededor de 180 defensas de los mejores abogados de la Argentina, penalistas, que están pagos por alguien que digamos, que los remunera, en general en negro y en dólares, para desvirtuar, digamos, mi trabajo periodístico. Yo estoy solo, digamos, es una cuestión de absoluta, yo soy un periodista, y de otra vez hay 180 estudios jurídicos, prácticamente el universo de estudios de abogados grandes de la Argentina están detrás de esto. Entonces, digo, ¿cuál es el temor? Y es lo que quiero, digamos, a donde quiero llegar para ya terminar. ¿Cuál es el temor más grande de todo esto? ¿No? ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Que la palabra dicha en público empieza a tener enorme peso para quien la emite, ¿no? Y yo que soy un emisor de palabra pública, les digo que hay pocas cosas que necesitan de un Estado tan eficiente, presente y cuidadoso como, digamos, cuidar la palabra pública de quien se atreve a emitirla. Y el problema al que estamos llegando es que la gente y los que tienen posibilidades de emitir, de contar algo, de tirar un poco de luz sobre lugares oscuros, consideran que el silencio es más seguro en la Argentina. La palabra, y esa es la cosa que más me duele, digamos, de lo que estamos viendo, como que la palabra, hablar en público, tiene consecuencias muy graves. Y eso está cayendo como en un lodazal, en un barro muy pesado, al punto de que hay muchísima gente y muchísimos periodistas que no quieren toparse al otro día de escribir una nota con el asedio en las redes sociales. Hay muchísima gente que cree que la palabra cae en una ciénaga, que no vale la pena ni defenderla, y entonces siempre prefieren el silencio. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso donde hay grandes emisores de cuestiones que pueden echar luz a lugares oscuros que consideran que la palabra es peligrosa y que no vale ni siquiera la pena pronunciarla. Aquí los dejo y seguramente podemos debatir sobre estos temas varias cosas, varias horas. No tenemos tanto tiempo, pero lo que necesiten estamos acá.